Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar de novedades editoriales. Vamos a hablar de la labor editorial de la Biblioteca del Laberinto, que es el nombre de una de las editoriales más importantes que hay en España del mundo del terror, del fantástico y de la ciencia ficción. Bueno, para empezar, pues aclararé que yo he colaborado efectivamente en varios números de la revista Delirio, Fantasía y Ciencia Ficción de esta misma editorial y que me une una relación de parentesco con el editor, con Francisco Arellano, pero nada de eso influye en, o nada de eso enturbia mi mirada, ni desde luego me empuja a hacer estas recomendaciones, sino que sencillamente las hago porque creo que merecen la pena. Hace poco nos decía un espectador que si podíamos recomendar libros, ¿no? Un poco conmemorando los 3.000 suscriptores del canal que hemos alcanzado y bueno, dicho y hecho, aquí estamos después de varias series de entrevistas recomendando libros, en este caso novedades editoriales de la editorial La Biblioteca del Laberinto SL. Sobre todo vamos a hablar de un libro recién salido, que es este de aquí, Poesía Fantástica Completa de Howard Phillips Lovecraft. Es un libro sin duda alguna apasionante porque es cierto que Lovecraft en los últimos años, sobre todo pues gracias al boom de series como True Detective, ha digamos, asumido un papel de importancia que antes no tenía para los lectores en español. En España hay que recordar que Lovecraft se introdujo con Rafael Llopis, sobre todo, fue un poco el que hizo esa labor de introducción, y casi siempre es un autor que se ha entendido mal. Por eso es importante esta labor de traducción de sus obras junto con una labor de comprensión. Precisamente en ese mismo sentido se ha editado también recientemente, y esto no es de la editorial La Biblioteca del Laberinto, este número de Graphic Classic, Lovecraft, los mitos de Cthulhu, eh, a cargo de Pedro Angosto y que cuenta con firmas pues como Alejandro Jodorowsky, se cogen también varios textos de Rafael Llopis, Juan Antonio Molina Fos, que es uno de los grandes traductores a nuestro idioma del terror, Luis Alberto de Cuenca, por supuesto, que seguro que lo conocen ustedes, y el propio Francisco Arellano, que es el responsable de la Biblioteca del Laberinto. Es un número muy completo, bellamente editado, y hablaremos, espero, en otro momento con Pedro Angosto, que hemos ya acordado con él una entrevista. Por lo tanto, ya hablaremos de este número en su momento. Hoy lo que interesa es hablar de esta obra, Poesía Fantástica Completa, porque es la primera vez que se publica en español de manera íntegra esta poesía fantástica completa. Y no solo le debemos esa labor al editor, a Francisco Arellano, ahora hablaré un poquito de qué ha hecho él con Lovecraft, sino al que en este caso se encarga de prologar y de compilar el texto, que es Carlos Abraham. Carlos Abraham es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, en argentino, en Argentina, y es experto de la obra de Borges, sobre todo del fantástico en general. Tiene un currículum bastante amplio dentro de este mundo, ha recibido numerosos premios, se ha especializado también en el terreno de las utopías, y hay que destacar su prólogo al libro, que se llama Lovecraft y la música de la oscuridad. Además de la selección que hace, que ya digo es la selección de toda la poesía fantástica completa, como indica el propio título, y que está muy bien porque incluye los puntos esenciales en la obra de Lovecraft. Lo que pasa que desde un punto de vista poético. Ahora hablaremos también brevemente de ello. Cabe decir que es en edición bilingüe, eso sí, que yo creo que es muy interesante porque la poesía hay que leerla en edición bilingüe y la verdad que es verdaderamente prodigioso. Se trata de una labor que lleva años completando Francisco Arellano, pero antes voy a leer unas palabras que precisamente dice Luis Alberto de Cuenca, que es un célebre poeta español. También ha estudiado el mito, al héroe, en fin, es un bibliófilo compulsivo y es bastante, yo creo que conocido dentro del ámbito del habla hispana. Y precisamente él escribió un texto en el año 2018 hablando de Lovecraft poeta, ¿no? Esa faceta menos conocida. Y decía lo siguiente, empezaba diciendo, el lenguaje que emplea en su prosa es siempre connotativo, no meramente denotativo. Y por si fuera poco, escribió en verso algunos de los poemas góticos más hermosos, no solo de las letras anglosajones, sino de la literatura universal. Y concluía ese mismo texto diciendo lo siguiente, el poeta Lovecraft no desmerece en absoluto del narrador Lovecraft, y yo diría incluso que no hay dos Lovecraft, que hay solo uno, y ese es cabalmente el Lovecraft poeta, pues es el poeta quien está detrás de versos y de prosas, en pie y erguido siempre desde la atalaya privilegiada de su admirable lenguaje connotativo. Se dice Luis Alberto de Cuenca de la obra
poética de Lovecraft, y precisamente pues yo creo que es difícil encontrar una editorial que haya publicado no solo ya más del propio Lovecraft, obviamente las obras completas ahora están en varias editoriales, pero no se trata solo de coger y hacer 2 volúmenes de obras completas, que por supuesto los hay de mejor y de peor calidad, ¿no? Valdemar ahí hizo dos buenos volúmenes, hay otras editoriales que lo han hecho de forma bastante más mediocre, sino sobre todo de la forma de presentar también esos textos, ¿no? Que tengan una distinción y que permitan abordar esa obra de manera compleja. Y yo creo que es difícil encontrar una editorial en lengua española que lo haya hecho mejor que la Biblioteca del Laberinto. Hay que recordar que ya hace años se publicó este texto, La vida privada, de H. P. Lovecraft, que era una selección de cartas que hacía el propio Francisco Arellano, que lleva varios años ya realizando una labor de profundización en las facetas menos conocidas de Lovecraft. No solo ha publicado numerosos textos del propio Lovecraft, sino también de los discípulos de Lovecraft, de los círculos de Lovecraft e incluso de muy tardíos imitadores, algunos de ellos actuales, homenajeadores de Lovecraft en distintas lenguas. Por eso digo que es difícil encontrar una biblioteca que haya hecho más que la Biblioteca del Laberinto sobre H. P. Lovecraft, y el último eslabón hasta la fecha, ya no solo por haber publicado su miscelánea, que está publicada en dos tomos. Este es el primero, La vida privada. Hay otros 2 más, el segundo se llama El cáncer de la superstición, el tercero está por salir, sino también por haber sacado esta poesía completa, que es verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero que hay que decir es que Lovecraft no tenía ni idea de ocultismo. Eso es un mito. Lovecraft no estaba interesado en el ocultismo, es decir, él no creía en esos monstruos que aparecen en sus relatos para nada, sino que él era un materialista. Eso se descubre muy bien leyendo precisamente el epistolario. O sea, para mí este libro fue revelador, porque yo por entonces había leído muy poquito de Lovecraft, tenía una idea, podríamos decir que la habitual que se suele tener sobre la obra de Lovecraft, pues que era un autor de fantaterror, ¿no? De fantasía, de terror. Y claro, para mí fue un descubrimiento ver que en realidad Lovecraft era un materialista. Luego me enteré de una serie de autores norteamericanos que están hablando del realismo raro, del realismo especulativo, como Graham Harman, y que precisamente han tomado a Lovecraft como una referencia. Eso por un lado. Luego también tenemos autores como Thomas Ligotti, como Mitchell Houellebecq, incluso, que han cogido esa idea del horror cósmico para basarse en esa filosofía materialista, porque tanto Houellebecq, que es un ilustrado en definitiva, como Thomas Ligotti, que es un neoexistencialista, ambos lo que les interesa es el materialismo, es decir, que Lovecraft para nada era una persona que creyera en la realidad de lo que estaba contando. Sencillamente, para él eran un mecanismo de expresión de ese horror cósmico, es decir, de algo plenamente tangible, que era el horror de lo cotidiano. Él dijo, de hecho, que no hay nada más horrible que lo cotidiano. Tengo también por aquí otra frase de Lovecraft que dice: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Es decir, bueno, esto no tiene nada de asombroso, ¿no? Es algo perfectamente cotidiano. Y eso es lo que se descubre leyendo la correspondencia y también leyendo la poesía. Son poemas que muchas veces empiezan describiendo cosas perfectamente cotidianas y luego de pronto pues aparece un monstruo, que son casi como imágenes mentales que salen a expresar emociones plenamente tangibles y plenamente comprensibles. Lo único es que su forma de expresión es distinta, ¿no? Y creo que eso es interesante porque de alguna forma podríamos decir que la metafísica, que la fantasía es un género de la metafísica, o mejor dicho, es el género literario que mejor se corresponde con la filosofía, la parte de la filosofía que es la metafísica, ¿no? Es expresar aquello que literalmente está más allá de la física, aquello que excede, rebasa lo físico. En ese sentido, podríamos decir que desde un punto de vista materialista, la conciencia es aquello que solo es posible para quien es capaz de imaginar algo metafísico, es decir, para el hombre. El hombre es el único ser que conocemos que es capaz de hablar de metafísica porque es el único ser que conocemos que tiene conciencia. Si no tuviera conciencia sería un animal más y no sería capaz de imaginar la metafísica, no podría conjugar cosas que no están presentes, no podría conjugar tiempos que no sean el propio presente, ¿no? En ese sentido, uno de los grandes admiradores, grandes lectores de Lovecraft, que era Borges, lo decía, ¿no? A él le interesaba mucho cómo percibían los animales el tiempo
Y por eso decía que el hombre, ¿no? Esto lo dijo Borges, es el único animal mortal, porque es el único que es consciente de su propia muerte, ¿no? Esa conciencia es de la que emana, en primer lugar, Lovecraft, ¿no? Su forma de mirar el mundo es de esa conciencia. Era un hombre extremadamente racionalista, un puritano, sureño, de alguna manera, norteamericano, racista, misógino, solitario, pesimista, misántropo, es decir, un tipo oscuro, pero no porque estuviera obsesionado con extrañas criaturas o digamos porque creyera en la realidad de ciertos movimientos ocultistas, para nada, o participara de ellos, en absoluto, sino sencillamente era un hombre desesperado, desesperanzado, que encontró que esa era una manera de expresar su desasosiego ante la existencia. Y obviamente, y esto es algo de lo que me he dado cuenta muy recientemente, el género, incluso más que el propio cuento apropiado para un escritor con esta forma de mirar al mundo es la poesía. Naturalmente, es fácil entender que alguien que mira así la realidad es un poeta, es decir, alguien que de alguna forma eh, está absolutamente asediado por la realidad y escribe para comprenderla y para escapar de ella, ¿no? Ambas cosas a un tiempo. Esa sin duda alguna es la posición del poeta. Ya lo decía Cioran. Cioran decía que había tres tiempos: el tiempo de los dioses, el tiempo de los hombres y el tiempo de los poetas. El tiempo de los dioses es el de quien está fuera del tiempo. El tiempo de los hombres es el tiempo de quien ha caído en el tiempo. Y el tiempo de los poetas es el del que está caído en el tiempo, pero al mismo tiempo puede concebirse fuera del tiempo cuando escribe poesía. Eso era lo que decía Cioran, otro gran pesimista, y sin duda alguna eso encaja muy bien con este libro de poesía de H.P. Lovecraft, ¿no? Poesía fantástica completa, que yo recomiendo leer, ¿no? Creo que es una novedad editorial muy interesante, importante. Yo no había leído prácticamente poesía fantástica, pero esto se debe a mi ignorancia, y realmente es un contraste importante con la obra narrativa de Lovecraft, porque tiene su propio estilo, ¿no? Distinto al que tiene la narrativa, pero como decía muy bien Luis Alberto de Cuenca en el texto que he leído, el lenguaje es el mismo, es decir, reconoces la misma escritura, solo que en un formato distinto. Y bueno, antes de terminar este vídeo, quisiera recomendar más libros que han salido recientemente en la editorial La Biblioteca del Laberinto. Uno de ellos es El hormiguero, de Robert Bloch. Para quien conozca la fantasía norteamericana sabrá que probablemente después de H.P. Lovecraft el autor más célebre sea Robert Bloch, alguien que iba un poco en una senda similar, y de hecho es un libro también muy interesante para los tiempos que estamos viviendo, porque el subtítulo del libro es Esta tierra testada, que es el título en inglés también, y habla de la superpoblación, que es un problema que evidentemente también es muy materialista, es decir, es un problema que para quien ve el mundo como una lucha por la vida, una lucha por los recursos, obviamente esa superpoblación, que ya era un problema cuando se escribió el libro y sigue siendo ahora, es de acuciante actualidad. De hecho, a mí hay algo que me interesa mucho, y es un texto que ha escogido el editor Francisco Arellano para comenzar el volumen, un texto de unas 30 páginas, se llama Estética y Superpoblación. Está escrita por una profesora norteamericana, si no me equivoco, Mary S. Wainkauf, y es verdaderamente interesante porque aunque aparece mencionado el libro, no es un prólogo como tal hecho para el libro, sino un trabajo de investigación de la estética, ¿no? De los libros que han hablado de la superpoblación, ¿no? Obviamente, pues libros como Un Mundo Feliz y tantos otros han hablado de ello, y verdaderamente es muy interesante para después contrastarlo con la lectura del volumen. Otro libro también interesante que ha salido recientemente es de Abraham Merritt, un autor bastante conocido, sobre todo por El monstruo de metal. Han salido más libros suyos en la editorial La Biblioteca del Laberinto, y este libro pues retoma uno de los más célebres asuntos de la fantasía, que es el de la tierra hueca, ¿no? Esa idea de que el mundo está vacío por dentro y viven unas criaturas, ¿no? Dentro del mundo. Hay una civilización en el interior de la Tierra. Es algo que corre parejo a otro descubrimiento científico, que es el interior de la Tierra, obviamente, algo que no se ha estudiado con certeza, sobre todo hasta épocas muy recientes. No se ha creado un material lo suficientemente consistente como para profundizar en el interior de la Tierra, y obviamente la ciencia ficción, la fantasía no pudieron dejar pasar esa oportunidad de explorarlo, ¿no? Otro libro muy interesante también es
El mañana revelado, de John Atkins, que era un tipo bastante curioso. John Atkins hizo biografías de personajes importantes de la narrativa británica, como J.B. Priestley, Graham Greene, Arthur Koestler o el norteamericano Ernest Hemingway, y además tenía su propia carrera de novelista. Y en este caso es un libro fascinante porque lo que cuenta es cómo en el futuro se reencuentran unos textos de ciencia, digamos, se pierde la datación de la Tierra, y se reencuentran unos textos de ciencia ficción, obras de H.G. Wells y de otros autores, y se toman como obras de historia. Entonces se genera un historiador genera una nueva datación histórica de la Tierra a partir de esos textos que toman como fuentes históricas, y el resultado es lo que lee el lector en el mañana revelado, ¿no? Es una cosa al tiempo irónica, pero al tiempo muy certera, porque hasta qué punto podemos fiarnos de que la datación de los periodos históricos sea exacta, ¿no? Siempre se han puesto en duda, un nuevo descubrimiento siempre los puede echar por tierra, y obviamente las fuentes, cuando uno se acerca mucho a ellas, enseguida ve que se descomponen, ¿no? Y que de alguna forma todos hacemos un acto de fe cuando aceptamos la cronología del mundo, los hechos históricos, y el libro de John Atkins de alguna forma es un juego irónico con eso, y al mismo tiempo es un homenaje muy bonito a las novelas de ciencia ficción, ¿no? A las ucronías, que son esas novelas que cambian hechos del pasado, ¿no? Realmente es interesante. Y luego, en cuanto a terror, pues también hay dos novedades. Hemos comentado tres de fantasía y de ciencia ficción, que evidentemente no son lo mismo, esos dos géneros. Y luego de terror, este libro, Invasores de la Oscuridad, de una autora, Greye Laspina, que ya murió, nació en Massachusetts en 1880, y sobre todo de una autora contemporánea, El Pacto de las 12 Uvas, Rosemary Thorne, que es un seudónimo de una autora madrileña a la que tengo el gusto de poder conocer, y es un libro deudor del terror de Roman Polanski. Es un libro sobre un pacto que se realiza en fechas navideñas y que, contado en forma de diario, acaba despertando unas misteriosas fuerzas, ¿no? De alguna forma podríamos decir que es la investigación con la otredad, es el gran tema de la fantasía y del terror gótico, de esos primeros autores como Bram Stoker, como Frankenstein. Al final lo que se está poniendo en juego ahí siempre es la otredad, ese contacto con la otredad, con aquello que es desconocido y que siempre es amenazador, ¿no? Como en La cosa de John Carpenter, y como recoge luego Fareta teóricamente, y pues es un libro que es deudor de esa estera y donde vuelven a aparecer esos temas relacionados con la oscuridad. Y bueno, esas son un poco las recomendaciones que quería hacer. Ya digo, sobre todo esta, la poesía fantástica completa de H.P. Lovecraft, que abre nuevas perspectivas para aproximarse a la obra de este autor clásico del gótico norteamericano, de la fantasía, del terror, muy bien editado, con ilustraciones, con una letra grande que se disfruta, bilingüe. Es decir, yo creo que es una joya de libro para todo aquel al que le guste Lovecraft, para todo aquel al que le guste la fantasía y para todo aquel al que le guste el terror, y además el que quiera aproximarse sin esos mitos, curiosamente, que hay en torno a Lovecraft, sin esas ideas, bueno, como si fuera un personaje enloquecido que se dedica a tener altares a extraños seres. Para nada. Era un personaje perfectamente materialista, perfectamente positivista, y lo único era que su forma de expresarse literariamente, por un lado, eran con cuentos, donde siempre pues había esos investigadores, esas criaturas, esos investigadores que entran en contacto con criaturas, ¿no? Y que a Borges tanto fascinaban, y por otro lado, pues también un poeta que al final lo que está haciendo es expresar sus sentimientos, su mundo interior, por medio de esas imágenes fantásticas, casi siempre también terroríficas, y que además, pues como dice Luis Alberto de Cuenca, merecen mucho la pena para hablar de un poeta. En fin, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.